Por allá tenemos una maravilla de frutal nativo que les quiero presentar. Bueno, me voy a acercar de a poco a un hermoso arbolito frutal nativo llamado Cerela. Es esta que tenemos acá enfrente, cuyo nombre científico es Eugenia involucrata. La cerela es un arbolito frutal nativo, ornamental, medicinal, melífero y que nos regala un fruto delicioso. La cerela tiene grandes beneficios para la salud. Yo al finalizar este video les voy a dejar un videito especial que filmé hace un tiempo hablando sobre los beneficios para la salud de parte de la cerela. Bueno, ahora me voy a acercar y les voy a mostrar algunos detalles como sus hojas y luego voy a hacer un mini recorrido por la huerta ya que tenemos tres cerelas, tres plantitas de cerelas, dos de la variedad negra y una de la variedad naranja. Estas son las hojas de la cerela, miren. Ahí la voy a dar vuelta, así la ven, del en vez. Las hojitas de la cerela, bien típica de Eugenia, parecida a otra Eugenia, muy lindas. Y estas hojas tienen grandes propiedades, muy lindos beneficios para la salud. Vienen siendo utilizados no solamente las hojas, sino la corteza, madera, frutos, por la comunidad guaraní desde épocas precolombinas. La cerela es sin duda un arbolito frutal nativo muy importante, y acá yo lo considero un tesoro. Este tesoro es nativo de Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. Varias especies de mariposas se alimentan de la cerela mientras están en estado larval o de gusano. Los que han tenido la suerte y el placer de haber probado el fruto de la cerela dicen que es una delicia total. No he tenido esa suerte por ahora, a estas plantas les falta, pero bueno, esperemos que este año suceda algo, por lo menos que nos regale flor. Veremos. Bueno, el fruto dicen que es una delicia y que te puede hacer recordar un poco a la cereza tradicional, pero dicen que tiene un sabor original, sabor a cerela. El fruto de la cerela es muy rico en antioxidantes. Con los frutos de la cerela se pueden hacer innumerables preparados como jaleas, dulces, mermeladas, chutneys, jugos, helados, licores, licuados, vinos y vinagres. Bueno, ahora les paso a mostrar más de cerca la cerela, cómo se va desarrollando. Les voy a contar algunos detalles muy lindos de este frutal nativo. La tenemos en una maceta de 40 litros a esta. Ahora después les voy a mostrar otra plantita que tenemos en tierra. Esta está en una maceta de 40 litros y va muy bien. Recomiendo este tipo de macetas que son las más económicas y las que más duran en una huerta. Así que se las recomiendo. Bueno, por acá tenemos la cerela que está hermosa, pero esta sufrió un accidente hace unos años y por acá quedaron rastros de ese momento. Sufrió un accidente que yo cuando no sabía, cometí un error, hice una poda mal, le metí un hongo y acá quedaron los rastros de esa época. Luego un amigo viverista me dijo, ponle el tal remedio y bueno, la planta con el tiempo ha resucitado y muy bien, está muy llena de verde. Hermosa está la cerela. Recién revisando la cerela encontré algo que no está en ninguna ramita, así que pueden llegar a ser pimpollos. Miren por acá. Fíjense que las hojas están todas de a pares. De a pares, las hojitas. Y en esta ramita hay algo ahí sospechoso naciendo ahí, entre esas dos hojas. No voy a cantar victoria, pero podría llegar a ser pimpollos por primera vez en la cerela. No sé. Vamos a ver, con el tiempo lo sabremos y les iré contando y mostrando. Ahora voy a pasar a mostrarles la otra planta que tenemos en tierra, que está más grande. Bueno, ahora vamos a hacer un mini recorrido por la huerta, un mini paseo juntos. Les voy a mostrar cómo están las otras plantas de cerela. Pero antes les quería mostrar que el sol está con todo hoy. Estamos muy contentos. Yo que puedo pasear por acá y estar dando vueltas por la huerta, trabajando.
y también las plantas. Las plantas están muy contentas con esta temperatura. Faltan días para la primavera. Estamos en invierno todavía, pero la temperatura es de primavera. 21 grados tenemos hoy y veníamos de semanas frías. Así que estamos contentos todos hoy, los humanos y las plantas. Bueno, miren, por acá tenemos la otra cerela, la que tenemos en tierra, una cerela negra. Al tener tan buenos reportes sobre este frutal nativo, es que le di este espacio en tierra. A pesar que no hay mucho espacio, acá tenemos la mayoría de los frutales en maceta, porque tengo muy poquito espacio. Pero cuando supe que esto era una maravilla, bueno, le dejé un lugarcito en tierra a esta cerela. Me la gané en un sorteo, tuve la suerte de participar en un sorteo y ganarme un frutal nativo, que es algo muy importante. Miren sus hojitas nuevas, la hojita verde más clarito son hojitas más nuevas y las más oscuritas son de la temporada pasada. La pasa muy bien en nuestro clima de Mar del Plata. Acá tenemos una temperatura promedio mínima en invierno de -1 grado bajo cero. Rara vez llega a los -2 grados bajo cero. Pero esta planta no lo sufre para nada, la pasa muy bien y está creciendo muy sana y muy bien en la planta. Bueno, le dejé este espacio para que ella esté bastante cómoda. Bueno, y si pasamos por acá, esa es cerela negra. Si pasamos por acá, vamos a retroceder. Vengo por acá sin enredarme y acá tenemos una cerela naranja. Esta es más rara, ¿eh? Generalmente se ve la variedad negra, oscura, de color rojo oscuro. Esta es cerela naranja, así que bueno, ahí va creciendo, también está en tierra y va creciendo muy bien. Bueno, ahí tenemos 3 cerelas en la huerta. Bueno, ahí va creciendo muy bien la cerela naranja. Vamos a dar la vuelta por acá. Esta está creciendo hermosa, la que está en tierra. Veremos si esta que está en tierra o la que está en maceta nos regala lindas noticias por primera vez. Bueno, están creciendo bien, eso es lo más importante. Vamos a la vuelta por acá y me voy a despedir con la que está en maceta. Sigamos con este paseíto. Acá tenemos plantas por todos lados, como verán. Bueno, vamos por acá, así me puedo despedir con la planta que iniciamos el paseo y esta presentación, que es la cerela que está en maceta. Bueno, espero les haya gustado este videito. Si les gustó, pónganle me gusta, suscríbanse al canal, así nos ayudan a seguir difundiendo lo que hacemos. Y no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita, así YouTube les avisa cuando subimos nuevos videos. Esta fue la presentación de la cerela, cuyo nombre científico es Eugenia involucrata. Nos vemos la próxima. Chau.